Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, las personas que nos están recibiendo a través de internet. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de Agua Viva para las Naciones en Ciudad Alicia, Chihuahua. Gracias por acompañarnos. Personas entendidas de que nuestra prioridad para los entendidos es que Cristo se ha formado en nosotros. Esa debe ser la prioridad de todo hijo de Dios, la formación de Cristo en nuestra vida, porque de ahí se desprende absolutamente todo lo que tiene que ver con la manifestación de la bendición que ya tenemos en Cristo. Porque dígale que está enseguida de usted, tú ya no puedes ser más bendecido. Ya fuiste bendecido con toda bendición. Ahora lo que continúa es esta manifestación de la bendición, y a Dios le ha placido que sea por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí lo encerró todo. Padre, te damos gracias esta mañana por todo lo que ha ocurrido este día. Gracias porque todo está planeado en tu reino, Señor, y no hay casualidades. Todo obedece a una causa llamada el propósito eterno, el cual nos gobierna a muchos. Por lo tanto, con este entendimiento y con esta pasión, nos disponemos a ser alimentados de la palabra, ese alimento sólido que es para los maduros, que produce el incremento de Cristo en nosotros. Así es que con toda humildad nos disponemos a ser enseñados por ti. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Gálatas 3:26, por favor. Sí, ya se puede proyectar, hijo, los versículos. ¿Sí? Bueno, si no, créame que sí dice así. Es que estamos haciendo algunas adecuaciones técnicas por todo lo que viene, el congreso y todo eso. Gálatas 3:26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Al estar hablando de todos ustedes, o me lo pone en NBI, por favor, está hablando específicamente a los Gálatas. No está diciendo que toda la población del mundo sean hijos de Dios. Y es muy claro, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, no es por obras, no es un acto tampoco donde toda la creación tenga el privilegio de ser hechos hijos de Dios, sino solamente aquellos que por fe le han recibido. Y dice el 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús se han revestido de Cristo. Y esto es muy importante porque aquí no está hablando del bautismo en agua, está hablando de las personas que han sido bautizados en Él. En otras palabras, que han pasado por este proceso de muerte, sepultura y resurrección. Lo explicamos hace 15 días, ¿sí? Nos identificamos en su muerte, sabemos que nosotros morimos con Él juntamente en la cruz, sabemos que estamos bien sepultados, ese viejo hombre está bien sepultado y que no se sale, y que cuando se quiera salir o quiera sacar una mano o una pata no se lo permitimos, sino que le recordamos que con Cristo estamos juntamente crucificados y disfrutamos de la resurrección en Cristo. Por eso aquí está siendo muy claro, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Dígale que está enseguida de usted, se les nota. Diga, es un estilo de vida. No es un rito, no es una tradición y no es una religión. Es un estilo de vida derivado de la manifestación de Cristo. Quedamos revestidos en Cristo, ¿sí? Donde ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Estamos terminando esta serie de conocer a nuestro Padre, la paternidad de Dios, y vamos a continuar con Gálatas 4:1. Entonces nuestra posición de herederos es extraordinaria, pero hay que conocer desde el punto de vista de Dios cómo Él va suministrando la herencia, no desde el punto de vista nuestro, porque le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La mala. Dios no lo va a hacer a su manera, a la suya, ni a la mía. ¿Sí? Ese es el problema de la humanidad. Cree que Dios se va a acomodar
a como nosotros queramos que se hagan las cosas. Y de una vez se lo digo, no va a ser así. Ese es el mayor nivel de soberbia que tiene el ser humano. Creer que Dios se va a acomodar a como nosotros queremos o creemos. Precisamente por eso es tan importante exponerse a la palabra para ver cómo Dios quiere y cómo Dios actúa. Ahora le tengo una buena noticia. Lo único que Dios piensa para usted como hijo es bendición. Y es que lo que ya le ha bendecido le sea manifestado. Él no tiene otro pensamiento para su familia más que pensamientos de bien. Pero como estamos aprendiendo cómo trabaja Él, el 4.1 nos hace una advertencia y nos dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad o inmaduro, en nada se diferencia de un esclavo. ¿A pesar de qué? De ser dueño de ¿cuánto? Porque nuestra herencia abarca ¿qué? Todo. Fíjese bien, todo, mija. Y el deseo del Padre es eso, que usted disfrute la herencia. Sin embargo, por causa de que Él es Dios, y aquí entre nos, sabe más que usted y sabe más que yo, lo normal es que se tenga que hacer en sus términos. ¿Sí me explico? Por eso le digo que una enorme soberbia del ser humano es creer que Dios va a hacer su administración de su economía en nuestros términos. De una vez hay que saberlo, no va a ser así. Tiene mucho rebote el micro, ¿no, Beto? No sé si esté fallando algo ahí, pero bueno, sí se entiende y sí se oye, ¿verdad? Entonces, para mí, que me considero por lo menos medianamente inteligente, no sé cómo se considere usted. ¿Sí se considera que le da vuelta a la piedra más o menos? ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Bueno, por lo menos la mitad. Definitivamente tendríamos que tener un enorme interés. ¿Cuáles son las plataformas que Dios quiere que aprendamos para que esta herencia nos sea suministrada en su totalidad? Y lo primero que tenemos que tener claro es que para que se nos suministre lo que falta de manifestarse, fíjese bien, porque esta predicación es de suma importancia, mija. Porque dígale a que está encima de usted, tienes que ir por más. Dígaselo, por favor. No te conformes hasta donde has llegado. No te conformes, alma, pero tiene que ser en los términos de Él. ¿Cómo nomás decimos en los términos de Él y todo se pone serio? ¿Se fija? ¿Por qué nos pondremos serios cuando decimos es en los términos de Él? ¿Por qué? ¿Por qué, mija? Para poner atención. Bueno, qué bueno que esa sea la razón. Espero que no sea porque digamos, ay, nanita. Porque quiero explicarle que en los términos de Él, Él nos ha capacitado interiormente nuestro espíritu para que esto se dé. Pero no en nuestra mentalidad, que esa es la que está siendo reeducada. ¿Usted cree que Dios se mueve por sentimientos? No, Él es amor. Pero cuando nosotros creemos que Dios se va a mover por un chantaje emocional nuestro, de una vez le quiero decir, va a perder usted líquidos gratis. Va a chillar y chillar y chillar y chillar, y a Dios no lo mueve el llanto. Usted dice, qué duro es Dios. No, Dios puede decir, mira qué llorona mi hija, y a lo mejor le manda un abrazo, pero Dios no trabaja así. El problema es que nosotros fuimos muy confundidos en cómo opera Dios por la religión católica, por la religión protestante, por el humanismo, porque en sí todo lo que no está alineado, diga conmigo, al propósito eterno, Dios no tiene ningún compromiso. ¿Usted cree que Dios es alguien de palabra? Tan es de palabra que le costó la vida del hijo para la ejecución del propósito eterno. Para mí, yo me quito de veras el sombrero ante mi Dios,
que una vez habiendo establecido el propósito eterno, Él lo que más le pudo haber costado, lo invirtió, que era su Hijo. Por lo tanto, Él jamás, fíjese bien, jamás fallará, porque inclusive en el ámbito eterno, el propósito eterno ya se consumó. Voy a tratar de explicarle todo esto lo más despacito posible, ¿sí? En el plano de la eternidad, en el plano del espíritu y legalmente, el propósito eterno ya quedó consumado. No hay que agregarle nada, ni se le puede quitar nada. Ni siquiera intervenimos usted y yo en eso, porque el ser humano no tenía la capacidad, imagínense, de hacer cumplir un propósito eterno donde nada más tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se involucraron en que éste quedara, diga conmigo, consumado. Por eso ahorita le comentaba a la señora Isa cuando daba su testimonio, que gracias a Dios por su testimonio, que desde el plano eterno usted ya está sano por la eternidad. A usted no le falta nada por la eternidad. Usted es hijo por la eternidad. Reinaremos en vida, que significa Zoe, por la eternidad. En otras palabras, en ese plano todo está consumado. Pero en este plano terrenal, este plano de la tierra, hablando de tiempo, se rige por un tipo de tiempo que se llama cronos. En el plano eterno, el tiempo se rige porque no hay tiempo. Otra vez, ¿sí? Me voy despacito. No fume marihuana, no, ya dejé todo eso. No se crea, nunca lo he practicado. No, menos no vengo crudo. No tomo, no soy borracho. Me da cruda de menudo a veces, doctor. Usted es molacho, no borracho, ¿eh? No se crea, tampoco es molacho. Pero para que usted aprenda, el cronos es el kairos es una dimensión de la eternidad donde no le falta nada por hacerse. ¿Sí? Ese se le llama el tiempo kairos, mija, en griego. Es un tiempo sin tiempo. Imagínense qué interesante. Es un eterno presente donde opera el gran yo soy. Levante sus manos a Él, dígale que Él es grandioso. Reconózcale a Él su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Nosotros tenemos que vivir agradecidos que siendo lo que fuimos nos haya incluido en su propósito eterno, ¿verdad? Lo reconocemos y le adoramos por esto. Pero entonces, mientras usted y yo estemos en la tierra, el Padre nos evalúa para suministrar más de la herencia que tiene que administrarse en este tiempo cronos. ¿Usted cómo sabe cuál es el tiempo cronos? Pues nada más viendo su reloj, que a mí me dice que son las 11:11 y que estamos, perdón, la 1:11. Pues qué padre, nos echamos otras 3 horas, ¿no? Pásenle a la alabanza otra vez, Beto. Y que hay una fecha. Entonces ahí le va el primer trancazo. ¿Ya está listo? ¿Usted es un ser eterno en Cristo? Que está teniendo una experiencia en el tiempo cronos, aquí en la tierra. ¿Sí, Sergio? Otra vez, ¿sí? Despacito. Usted desde que recibió a Cristo pasó de muerte a vida. Y fíjate bien, mijo, a vida eterna. Por eso nos conectamos a la eternidad. Pero por causa del propósito eterno, a dispensarse en esta tierra, donde se administra a través del tiempo cronos, usted es una señora, hermosa señora Anita, pero usted es una mujer, usted en Cristo es eterna teniendo una experiencia terrenal. Para que en el tiempo que le toque vivir en esta tierra, el propósito eterno sea ejecutado en este periodo de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la herencia? Mucho. Porque déjeme hacerle una pregunta.
Desde la mente de Dios, ¿para qué es la herencia? Esto es clave, sí, que lo entendamos. La herencia es para que nosotros ejecutemos lo que nos toca a nosotros, el propósito eterno para la extensión de su reino. Primordialmente, Dios para eso ve la herencia. Esto no significa que sus necesidades personales Dios no las tome en cuenta. De una vez le digo, como decía ahorita mi hermana, hasta 2 camionetas nuevas. Ahí si me presta una, mija, para dar una vuelta. Pero esto es secundario, ¿sí me explico? Pero de que llega, llega. Pero el mayor gozo de un hijo de Dios es saber que la herencia no solamente se circunscribe a cuestiones materiales. De hecho, lo principal de la herencia es espiritual. Lo primero, y en ese orden ya se suministró. En otras palabras, yo quiero que entienda esto, Marisol, mi querido Julio. Todo el que es nacido de nuevo, ya se le dio un suministro de la herencia. Por eso nosotros no podemos decir, para recibir la herencia, no, ya recibiste, Javier. Parte de la herencia ya fue dada en Cristo. Que haya parte de esa herencia que todavía no se nos suministre, no tiene que ver nada con que Dios quiera o no quiera. Otra vez, porque dígale al que está enseguida de usted, dígaselo por favor, dígale, al Padre le urge darte toda la dotación de la herencia. O sea, si alguien realmente, Sonia Chabelo, ¿verdad? Con lo de la dotación. Y aquí no hay catafixia, ¿eh? Si alguien quiere que usted viva en este plano terrenal a plenitud, que no solamente no le falte nada, sino que tenga para financiar todo aquello que tiene que ver con el reino. Y ojo, no solamente es dinero, son todo tipo de recursos, es al Padre. El detalle es que el Padre, como ahora ya se convirtió literalmente, doctor Magaña, en su papi, cosa que antes de la cruz no existía. Esto es bien importante, ¿sí? Antes de la cruz Dios tenía un pueblo escogido. Dios era el padre de la creación. También Israel lo consideraba el padre de Israel. Pero hasta después de la cruz Él tiene hijos por engendramiento. Y cuando tiene hijos por engendramiento a través de Cristo, créame una cosa, Él se hace cargo como un papá responsable de todo lo que sus hijos necesitan. ¿Hasta qué grado? Hasta que sobre y abunde. Plenitud es el deseo del Padre. Entonces este no es un asunto, Normita, de que nosotros digamos de todo aquello que tiene que ver con la herencia, si Dios quiere. No es ese asunto, porque Dios no va a querer. Dios ya quiso. Entonces le gustaría saber los códigos para que les suministren. El código principal, amada madre, es que Dios evalúa la madurez de sus hijos. Otra vez, ¿sí? Como todo padre responsable, Él suministra, hace llegar, ojo con esto, de lo que ya estamos bendecidos. Porque usted no va a estar bendecido por Dios. Si usted está en Cristo, ya está bendecido. Pero en este cronos, créame, en este tiempo de administración, y se lo estoy declarando creyendo, algunos de ustedes en esta misma semana van a tener manifestación de esa bendición. Unos van a ir en aumento continuo, ¿sí? Pero el Padre lo que evalúa, mi hijo, no es como nos lo explicó la religión. En otras palabras, los activadores que nos decía que era la religión, doctor, para que Dios nos diera, no tienen que ver nada con este pacto en el que operamos, llamado nuevo pacto, donde Dios no se le revela a usted como Dios. Otra vez,
¿Usted cuándo oyó a Jesucristo predicar de Jehová Sabaoth? Jamás, ¿verdad? O sea, usted no dijo, y voy a hablarles de Jehová Nisi. Jamás. Les voy a hablar de Jehová Rafa. ¿Alguna vez habló de Jehová Rafa? ¿Alguna vez predicó de Jehová de los ejércitos? No. ¿De quién predicaba él? Del Padre, porque él vino a revelar no a Dios como Dios, sino a Dios como papá. Abrace a su papá y dígale gracias, papá. Por eso nosotros estamos completos en esa paternidad de Dios, esposa. Como Cristo es Dios mismo, lo que él hacía, Cristi, es que Jehová Rafa, ¿qué hace? Sana, él sanaba. Porque Cristo es Dios. ¿Sí? Jehová Jireh, ¿qué hacía él entonces? ¿Le faltaba algo? No, proveía. Proveyó. Imagínense cuántos pescados y cuántos panes proveyó, doctor. Y todavía hasta para pagar impuestos le dijo, saquen el pescado que yo proveo todas las cosas. Porque en el pescado estaba ahí la lana, ¿eh? Pero él vino a revelar específicamente a el Padre. En otras palabras, ese es el mejor regalo que Jesús nos logra hacer por medio de su sacrificio, es convertirnos en hijos, para que los mismos derechos que él tenía como hijo unigénito nos fueran dados a todos nosotros por ese Padre. Por eso nosotros, lo primero que tenemos que tener claro en nuestra mente es que en el asunto de la herencia, Pastor Sergio, no estamos siendo evaluados por un ser lejano y castigador, sino por un papá amoroso, responsable y justo en sus expectativas. Otra vez, justo en sus expectativas que tiene de usted. Porque mucha gente todavía ve a Dios como el autor de Lástima Margarito. ¿Se acuerda de Lástima Margarito? ¿Qué era lo de Lástima Margarito? Era como un concurso de competencias, ¿no? Y ya cuando iba llegando, ¿qué hacía mi hijo? Le ponía la pregunta más difícil. Primero le ponía las preguntas más fáciles, ¿verdad? De que quién es el mejor equipo de México, pues fácil, el América. Cosas así como es, sencillas, ¿verdad? Ya ve que los Pumas ni con 9, pues bueno, eso es otra cosa que... Ay, perdóneme tanto Puma que hay aquí. Pero ya al último, Willy, salía una pregunta que... ¿Y dónde escondió su abuelita el anillo que le robó la prima? Y ya como no sabía, el programa decía, Lástima Margarito. Hay mucha gente que cree todavía por la religión que Dios está jugando a Lástima Margarito. Como que Dios está ensañado diciendo, no quiero que se te manifieste esta bendición, como casi para que aprendas. No es así. Lo que pasa es que los hijos de Dios tenemos que aprender otra vez cómo opera Él, diga conmigo, por causa del propósito eterno. En otras palabras, en este propósito eterno, Anita, nos tiene que quedar clarísimo que el Padre tiene un compromiso con el Hijo. Y en este compromiso que Él tiene con el Hijo, es que el Hijo termine siendo el todo en todo. Otra vez, ¿sí? El todo en todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el deseo del Padre, más bien, el trato que tiene el Padre con el Hijo, es que va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Sí? Inclusive le dice, siéntate a mi diestra, tranquilo, siéntate. ¿Qué significa esto? Que en este trato que Dios tiene con el Padre, Willy, fíjate bien, mijita, lo que le interesa al Padre es que todo quede bajo el señorío del Hijo. ¿Qué es el señorío? ¿Qué cree que es? El gobierno, la autoridad, el dominio. ¿Y de quién cree usted que son los primeros que tiene expectativa Dios de que queden bajo el gobierno, el dominio y el señorío?
Pues para empezar de los hijos. Así nomás para empezar. Imagínate, mi Dani, que hablamos del señorío de Cristo. El Señor es el Rey, el Dios Todopoderoso. Y usted y yo no le damos el señorío ni para. Dele un codazo al que está encima de usted, dígale, te están hablando, ¿eh? Pero no como Paquita la del barrio y eso, no. No. El detalle es que la religión nos hablaba de un señorío religioso. ¿Basado en qué? Obras, ritos, sacrificios personales, cosa que no tiene nada que ver con el verdadero señorío de Cristo. El verdadero señorío de Cristo, que quiero repetírselo otra vez porque aquí no le vamos a adorar la píldora ni engañar. Eso está estipulado desde el propósito eterno. O sea, usted y yo no teníamos ni siquiera que opinar ahí, Liber. Eso lo hablaron ellos dos. Y le repito, Pastora Claudia, ¿por dónde tiene la expectativa Dios que el señorío se ejerza para empezar en la tierra? Dígale que está encima de usted. Por ti. Por eso en esta administración de la herencia, Dios no tiene otra forma para irle soltando más, otra vez, porque usted llore mucho. Sí, llorando mucho, le va a dar la herencia. No, de una vez se lo digo, se le van a acabar los ojos. El mocómetro subirá. El llantómetro subirá. Mi nivel de sacrificio. Dios dice, no. Ni por más que llores. No va por ahí. Como en el propósito eterno está ligado al señorío de Cristo en todo, ¿quiere que le diga cómo trabaja esto? No, pues nomás 3 quieren. A los 3 les digo nada más, aunque nos oigan los demás, líder. Dígale, no te vas a escapar. La forma del Padre está ligada a la formación de Cristo en ti. No a tus buenas obras, no a tus sacrificios personales, sino que al Padre le plació que todo quedara encerrado en el Hijo. Entonces, recibimos información incorrecta de la religión por desconocer este propósito eterno. Por eso hay mucha gente que vive vidas altamente religiosas en el sentido incorrecto de la religiosidad, del humanismo. ¿Y cómo viven sus vidas? Plenas, casas deshechas, hijos rebeldes, matrimonios en crisis continuamente, finanzas como con altibajos, vidas que no están destinadas a vivir los reyes, porque se ha equivocado la metodología, si le pudiéramos llamar así. Entonces, usted que es altamente inteligente, ¿de qué tendría que tener prisa en la vida? Si algo tiene que estar en su agenda, como a usted le voy a decir altamente inteligente, es que Cristo se nos forme. Porque dígale que está enseguida de usted, así lo estipuló el Padre. Y por más, Mónica, que le busquemos por otro lado, el Padre eso nunca lo va a ¿qué? No lo va a cambiar, no lo va a negociar. Precisamente por eso no se trata de nuestros criterios, sino los de Él. Sí va quedando clara esta parte. Ahora, ¿usted tiene claro cómo se le forma a Cristo? Yo quisiera saber, sinceramente, ¿a quién le gustaría saber cómo es que Cristo se nos va formando? ¿A usted, mija? Sí, porque esto es bien importante. Porque si ahora, Willy, esta es mi prioridad. Porque mire, sí sabe que nosotros a ustedes los amamos mucho.
¿Sí le queda claro eso, señora Rosy? Sus pastores, sus apóstoles, los amamos mucho. Si usted me preguntara a mí, ¿cómo quiere que yo viva? Es más, pregúnteme usted, ¿cómo quiere que yo viva? Pregúnteme. En una plenitud absoluta, llamada el Shalom o la paz de Dios. ¿Sí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo es la iglesia. En otras palabras, yo quiero que usted en su vida personal viva la plenitud de Dios. En su vida matrimonial, la plenitud de Dios. Que sus hijos vivan de acuerdo al diseño de Dios y vivan plenos. Que sus negocios llegue un momento que se les caigan los de 200 y ya ni los recojan. No, que le haga así, que le diga a otro, ahí te va, para las tortas, como le hizo usted. Que sus negocios vayan en aumento hasta que usted llegue a un momento, doctor, que diga, ya ni los trabajo porque solos se autosustentan. ¿Sí me está captando? Que usted en las finanzas llegue a tener libertad financiera. Que no tenga que estar angustiado por qué están haciendo sus hijos, sino que tenga que estar gozoso por cuáles son los nuevos proyectos de reino de sus hijos. Diga conmigo, plenos, discernimiento espiritual, una esposa extraordinaria. Diga conmigo, todo está incluido. Ese es el deseo que tenemos sus pastores para usted. Pero ¿sabe quién es el que lo desea más que nadie? El Padre, porque ese es el corazón del papá para usted. Pero como ha quedado claro, por favor, vamos a hacer una pregunta aquí entre familia que estamos. Claro, me queda todavía media hora, doctor, para que vaya a echarse ahorita unos temblorosos con cebolla, cilantro y salsa. Que dice que con limón, dice, ¿le pone limón usted a los temblorosos? Que sí le va a poner limón. Como les amamos tanto, tenemos que enseñarles la verdad. Sí me entiende que a veces los pastores estamos en una situación sumamente, ¿cómo explicarle? No limitada, madre, compleja, porque todo pastor y todo el que enseña la palabra se va a ver tentado a dos cosas. Fíjese bien, a enseñarle lo que usted quiere oír para quedar bien, o a enseñarle lo que Dios dice, aunque yo quede mal. ¿Sí capta la diferencia? Yo puedo soltarle una predicación de lo que usted quiere oír y me va a amar de por vida, a decir, qué hermoso pastor. Y pues el vato trae lo suyo, pues sí lo entiendo, aparte. Pero le hago una pregunta, si yo le doy así a tole con el dedo, nomás lo que usted quiere oír, usted me puede amar toda la vida, pero el fruto no se va a dar. Primero. Y segundo, lo más importante, que yo quedaría desaprobado por el Padre. Y quiero decirle algo, señor Bogar, ahí sí yo no me meto. Yo tengo que enseñar siempre lo que el Padre aprueba. ¿Le guste a usted o no le guste? ¿Me guste a mí o no me guste? Sí, entonces, ¿le parece bien que le enseñe lo que al Padre le agrada? Aunque a usted no le guste a veces, porque en el Espíritu a usted sí le gusta. Sí, en el Espíritu nosotros recibimos toda la palabra de Dios. Entonces, mándeme un abrazo gordo. Necesito hoy un abrazo gordo de parte, échemelo. Ahí le va otro abrazo gordo de aquí para allá. Sí, porque es gordo. Entonces, la prioridad suya tendría que ser claramente la formación de Cristo en su vida. ¿Por qué, Willy? Porque así lo estableció Él. En otras palabras, mi George, son los parámetros que Dios dispuso. Para una mente entendida, la formación de Cristo, ya alguien entendido, alguien crecidito, ya alguien que va adquiriendo madurez, la formación de Cristo o el deseo de la formación de Cristo, ¿en qué se convierte en nuestra vida? ¿En qué cree que se convierte? En una prioridad, pero gozosa. ¿Sí me explico? Ahora esto para mí, Mari, me produce gozo. Yo quiero más de esta formación de Cristo. Es más, ¿sabe qué? Tengo hambre de ello. Es más, puede llegar a un sentido inclusive de urgencia. Yo quiero cada vez menos de Rafael Ugarte. ¿Sí?
Usted quiere cada vez menos de usted. ¿Está seguro de eso? ¿Quiere más de Cristo formado en usted? Porque hay gente que no lo quiere. Seamos honestos. Hay gente que quiere seguir su estilo de vida negando lo que cree. Ay, caray. Porque ha priorizado otras cosas. ¿Qué ha priorizado? Sus necesidades, sus comodidades, sus intereses. Diga conmigo, sus conveniencias. Pero no sabe que al final eso muerde como una serpiente. Por eso, doctor, alguien que medianamente ha madurado, la formación de Cristo para ellos es una ¿qué? ¿En qué cree que se convierte, mija? En una pasión. Es tanto la pasión que todo queda descrito de una manera tan pasional en el Cantar de los Cantares. Mi amado, ¿dónde está mi amado? Oí la voz de mi amado. ¿Por qué? Porque nosotros en Él estamos amados completamente, ¿me explico? Pero diga conmigo, se ha convertido en el amor de nuestra vida. Por encima del dinero, por encima de otras personas, por encima de la aceptación, por encima de la fama. Entonces a estas personas, ya que han madurado, todo pasa a un plano secundario. Yo amo mucho a mi esposa, muchísimo, pero ella no puede estar por encima de Cristo en mi vida. Es más, si ella me impulsara a renunciar al propósito eterno, de una vez que les conteste a ella. Nunca haría eso. Fuerte, dígalo. Nunca haría eso. Usted no lo haría. ¿Y usted cree que yo me dejaría? Menos. Y no le di 20 pesos ni nada, ¿eh? Pregúntele al que está encima de usted, ¿ya te gobierna el propósito eterno? Porque esa es una de las características de ¿quiénes? De los maduros. Por lo tanto, fíjese bien, perdóneme si usted es de la vieja guardia. Yo quiero que entendamos esto. No se enoje conmigo, hombre. Tigre, no se enoje. Y luego menos con esa camisa que trae de tigre ahora, mira nomás. Qué bien se es que, oiga, está rejuveneciendo usted. Se ve como más chavalo, ¿eh? Luego le paso un tip para el copete y todo eso. Nomás que aquí delante de la raza no. Que no se entere nadie, ¿eh? Sí, no, se cae. ¿Están listos para lo que le voy a decir, aunque les pueda molestar un poquito? Aún la gente que fue educada en una doctrina de gracia y de justicia, si sacan a Cristo de la ecuación, es religión. Ay, caray, qué duro, ¿eh? Aún si usted nació en una doctrina de gracia y de justicia, pero si Cristo no es el eje central de todo esto, esas doctrinas llevan a la gente a practicar una religión. Y la gracia sin Cristo es desgracia. Y el entendimiento de justicia sin Cristo como eje central produce a gente que van a caer tarde o temprano en el conformismo o en el libertinaje. Por eso si usted es de la vieja guardia y dice, no, es que apóstol, en agua viva todo era gracia. No, todo sigue siendo gracia. Pero diga conmigo, bien entendido. Con Cristo como el eje gobernante de todas las cosas. Con Cristo como el Señor de todas las cosas. Y con Cristo como la vida misma para nosotros. Porque nosotros sin Cristo no tenemos vida. Él es nuestra vida. Le digo eso porque inclusive aquí en la congregación puede haber gente que diga, no, es que yo puedo vivir una vida de desorden y no me pasa nada porque estoy en la gracia. De una vez le advierto, el desorden es una siembra y es una semilla. Despierte el que esté encima de usted, dígale, Dios tiene altas expectativas de ti por lo que depositó en ti.
altísimas expectativas. A que se aliviane la señora. Te hacemos hasta cosquillas y todo para que te alivianes. Por eso en el propósito eterno, el Padre está viendo cómo cada vez más se incrementa Cristo en usted. ¿Sí le está quedando claro, mija? Dios no tiene compromiso con ninguna religión. Dios no tiene compromiso menos con el humanismo. Pues la religión es humanismo, para acabar pronto. Dios nada más se comprometió con el Hijo. Entonces ahora sí pregúnteme, ¿cómo se incrementa Cristo en mí? Pregúnteme. Por medio de su alimento. ¿Cómo le crece la lonja a usted? Pues sí. O sea, usted no se acostó una mañana esbelto con todo así, todo marcado, y amaneció con unas lonjotas. No. Fue un proceso que está ligado ¿a qué? A la alimentación y a la ejercitación. ¿Cómo se le forma a Cristo a usted? Por lo que come. Y ejercita. Por eso una persona, perdóneme, pero vamos a hablar como va, ¿le parece? Ya es más, ya me cansé, ya como va. Si usted come religión, lo único que va a hacer es que se le va a formar la religión y va a ser un viejo agrio. Y va a ser una señora como doña Carlota, que ponchó 1000 pelotas. Si usted come misticismo, se va a hacer un irresponsable. Porque le va a dejar toda la vida a usted a las fuerzas cósmicas, llamados ángeles o demonios, para que lo ayuden. ¿Sí está captando? Por eso mucha gente cree que con pura confesión le van a dar los resultados cuando niega la eficacia de la palabra con sus actos. Cuando niega la eficacia de la palabra o del diseño con sus actos. Y la oración jamás va a sustituir al diseño. Pero sí debe tener claro que Dios puso capacidades en usted para poder vivir el diseño. Por eso cuando Dios nos evalúa, chacho, es justo. La evaluación de Dios es justa porque Él puso en usted primeramente ¿qué? Las capacidades. Y luego después, ¿qué cree que puso después? Esto es glorioso, para que vea lo justo que es, lo extraordinariamente. Él pone primero en usted las capacidades y luego pone tanto el querer. Por eso Él no nos está pidiendo nada, Anita, que no haya dado primero. Sí, Javi. Él dice, yo espero de ti esto, Javier, porque primeramente lo deposité en ti. Por eso Él no es injusto a la hora de evaluarte, Shalom. Porque no se trata de tus capacidades, sino las capacidades de Cristo en ti. Sí, Cristi, ¿está quedando claro eso? Pero Él sabe que en la medida que Cristo es incrementado en nosotros, cada vez va a haber mejor, cada vez va a haber en usted un mejor que. Aquí es pregunta con curva, Julio. Lleva curva, slider y stinker. Está pesado este lanzamiento, viejo. Cada vez que Dios ve el incremento de Cristo en usted, ¿qué cree que ve en usted? Ay, ve a su hijo, no lo ve a usted. De hecho, en el hecho de ser justos, legalmente no nos ve a nosotros, O sea, eso ya ocurre. En el caso de la justicia, Él no lo ve a usted, ve a el hijo. Pero en el caso de la suministro de la herencia, entre Cristo sea más formado en usted, que ahorita le voy a explicar más todavía de la papa, no de los chicharrones y eso, mija, no, de la papa espiritual, Él ve más en usted algo, Susi.
Él ve más a alguien, mi amor. Ve a Cristo. Pero al mismo tiempo, como ve a Cristo, ve un mejor administrador de la herencia. ¿Sí, Mariate? En la medida que Cristo está siendo incrementado, Él va viendo ese Cristo formado como el mejor administrador de la herencia. ¿Por qué cree usted que hubo algo que se le suministró por adelantado en la herencia? ¿Qué cree que fue lo primero que le suministraron cuando le dieron la herencia? ¿Qué cree que fue, mija? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué cree, Rosy, que lo primero que nos es suministrado se le llama al Espíritu Santo las arras de nuestra herencia? ¿Por qué cree que fue lo primero? Porque Él es quien va a guiarnos, formarnos y llevarnos a toda verdad y a recordarnos todas las cosas. En otras palabras, por eso le digo, Él es un justo evaluador, porque lo que le tocaba hacer a Él, ¿qué hizo, Sergio? Es más, agárrese así su espíritu, dígale, aquí adentro Él ya suministró la herencia. Principalmente desde el inicio lo espiritual. Hágale así como que usted es bien fuerte, porque sí es. Usted tiene una musculatura espiritual y una naturaleza espiritual superior a todo lo que existe en toda la creación. Imagínese que usted fue escogido para traer el orden divino a todo lo creado. Denle un aplauso al Señor, más para que se dé cuenta quién es usted. Ese es usted. Por eso otra vez. Entonces, pero ¿cómo es esta alimentación? Por ejemplo, usted se le ve una curva aquí. Pero es porque compraron 4x1, ¿eh? No los dejaron medirse ni nada, doctor. Isra. Bueno, ahí le dejamos. Le tocó la más grande a Isra. El detalle es que no toda palabra nutre a los hijos de Dios. Otra vez, ¿sí? Ahora fíjese bien. Por eso alguien puede utilizar la palabra para motivarlo. Hay quien la puede utilizar para manipular, para controlar. Pero ya estamos hablando de ya gente malosa, ¿verdad? Pero de que los hay, los hay. Pero habrá gente que no sea malosa, que tenga una buena intención, pero que lo quiera nada más motivar. ¿Será lo mismo estar motivado que estar convencido? Es una enorme diferencia. Porque a usted lo puede venir a motivar un motivador que ni siquiera le hable de Cristo. Sí, un motivador humanista. Ándele, échele ganas, y usted es esto, y usted es Juan Camané, y yo era quién sabe qué, pero ya perdí 45 kilos, y la raza, ¡wow! Y queda motivado. Pero si esa motivación no tiene su sustento en Cristo, a la hora de los trancazos no genera convicción. Por eso hay mucha gente motivada en las iglesias, pero no convencida de quién es. Por eso fíjese bien, esto es de suma importancia, Claudia. Antes de la cruz, Dios saca al pueblo de Israel y lo alimenta. ¿Con qué lo alimentó? El maná. Todo el tiempo Él se encargó de su alimentación. El maná. Pero ¿qué dice la Escritura que es Cristo en cuanto a alimentación? Él es el pan que descendió del cielo. Fíjate bien, campeón, ¿eh? Por eso lo único que alimenta a un hijo de Dios es la Escritura que le revela a Cristo. Pero ¿por qué? Fíjese bien. ¿Por qué la Escritura que le revela a Cristo se convierte
Me regreso un poquito. Eso se le llama rewind, doctor. ¿Usted puede hacer ese efecto? ¿Puede hacerlo? Okay. Doctor, ¿está bien todavía con nosotros acá? Sí, puede hacer el rewind el doctor, nomás que nos tiene acá. Nos está dando a tole con el dedo. Fíjese bien. ¿Qué cree que le ofendió tanto a los fariseos? Perdón, a los discípulos de Cristo, ¿eh? ¿Por qué se le fueron los 70? El que sepa por qué se le fueron los 70, ¿dónde está el güero? Una doble, güero. Ok. Es que no las ha pagado, no se crea, si el año pasado pagó el güero. 3 hamburguesas trajo. Y luego no le digo quién se la comió. Dice mi mamá que no digamos quién se la comió. No quiere que ella sacara a flote a esa gente. Bueno, ¿por qué se fueron los 70? Acuérdense que Jesús tenía 12, ¿sí? Jesús tenía 3 y luego tenía 12. Dentro de esos 12 estaban los 3 y luego tenía 70. Donde estaba hablando de los discípulos, los 3 eran los más cercanos, y dentro de esos 3 había uno. Era 1, 3, 12 y 70. Pero ¿por qué se le fueron los 70? Porque les reveló el principio de la alimentación. Le dijo: mi carne es verdadero alimento, comida. Pero como ellos no lo pudieron discernir, y mi sangre verdadera bebida, ellos pensaron que estaban hablando de canibalismo y pues le huyeron antes de que nos coman. Pero este principio es un principio elemental de entender que Cristo es alimento. ¿Sí? Cristo es verdadero alimento. Por eso cuando usted se congrega y dentro de las enseñanzas, güero, usted recibe una iluminación de quién es Cristo y la pone por obra, ¿qué cree que le pasa a usted? Madura, crece, va bien, líder, pero Cristo se convierte igual que en un proceso alimenticio. En otras palabras, se le forma. Usted sabe que en nuestro proceso alimenticio, cuando comemos, se asimila hasta que llega a ser parte de nosotros mismos. Cuando usted come tibón, el cuerpo, ¿qué hace con ese tibón? Lo procesa, lo desdobla, pero ese tibón, usted es un tibón andante. No sé qué desayunó hoy en la mañana, pero usted es a lo mejor menudo andante, barbacoa andante. Te agarré. Porque ese alimento, Anita, usted se convirtió, o más bien, ese alimento se hizo uno con usted. Por eso cuando nos exponemos a una palabra que nos revela Cristo, Beto, a usted Cristo se le forma. Ahora entiende por qué el congregarse bajo una palabra sana no debiera ser opcional para nosotros. Ya no es un asunto de que si no vienes te va a ir mal, si no te congregas vas a andar en maldición, el Señor le vas a caer mal. No, ¿sabe qué dice el Señor? Allá usted si se quiere nutrir o no se quiere nutrir. ¿De qué se quiere nutrir, mija? De la palabra. ¿Para qué? Para que le vaya bien en todo. No. Fíjese bien otra vez. Sí, está bien, mija, no se asuste. Esa es la mentalidad que estamos tratando de qué. Está bien, no se asuste. No, tranquila. No, es que ahora yo me alimento de la palabra para que Cristo se me forme. En otras palabras, que cada vez haya menos de usted.
que entre más haya de Cristo en ti, ahora sí, ¿cuál cree que son los resultados? Nos va a ir bien en todo, pero cuando le vaya mal, ¿qué pasa? A ver, fíjese bien, una vez Cristo formado en usted, esposa, si le va mal, ¿qué pasa? Lo afronta. En otras palabras, por causa de la formación de Cristo en usted, aunque le vaya mal, usted tiene el poder ¿para qué? Para revertir esos efectos. Que viene una circunstancia difícil, que venga. Porque van a venir. Habrá circunstancias que van a probar su fe. Sí. ¿Y qué cree que va a responder en todo esto? ¿Qué tanto de se ha formado? Y yo le declaro algo, usted va a salir refinado, va a salir fortalecido, va a ser impulsado a otro nivel de gloria. Pero Dios escogió que fuera exclusivamente a través de lo que Cristo se le formó. Entonces mire bien. Híjole. 3 minutos. El domingo que entra le seguimos, ¿le parece? Pero me da otros 3 minutitos. Entonces, ¿en dónde nos confundió más la religión para creer que Dios le iba a dar bendiciones? ¿Cómo, esposa? Haciendo obras. Estas son las cosas que se tienen que erradicar. 2 cosas, Anita, nos enseñó la religión. No pasa nada con ese bebé, está bien, ¿verdad? Le mandamos un beso al bebé, aunque traiga camisa del Atlas. Fíjese bien, dígale que está encima de usted, te engañaron un poquito, dígale, te engañaron un poquito. O mucho, o muchote. Antes de la cruz, la bendición respondía ¿a qué? A la obediencia y a las obras del ser humano. Sí, doctor, de la ley. Después de la cruz, esto es glorioso. La bendición no se convirtió en objetos. Esto es, si se lleva esto en estos 3 minutos, usted va a quedar, va a brincar en su entendimiento. ¿Sí, mija? Antes de la cruz, los judíos, doctor, entendían las bendiciones como cosas físicas, palpables. Usted lo puede leer en Deuteronomio 28. Tus graneros van a rebosar, todo eso, ¿sí? Vas a tener muchos crías. Después de la cruz, la bendición no es algo físico ni material, ¿sí? Fíjese qué poderoso es esto. La bendición es una persona que nos puso en un estado legal. Esto es mucho más poderoso que caballos, que burros, que tortas, que camellos, que lana. Después de la cruz, la bendición es una persona que nos posicionó en un estado llamado bendición. Dígale que está encima de usted, tú vives en bendición. Inclusive ahora usted vive en bendición, la bendición vive dentro de usted. Y ahora ¿cuál es el efecto? Usted es bendición. Lo glorioso de este estado llamado bendición es que tiene la capacidad de que produce por medio de las capacidades de Cristo que también las cosas materiales lleguen a su vida. Pero no es el orden. Lo material nunca será en el reino, lo material jamás será primero. Por eso Dios nos advierte de no amar ¿qué? El dinero. El que ama el dinero, ¿sabe qué? Tiene el orden completamente invertido. Es más, no solamente tiene el orden invertido, va a tener una vida muy triste. Porque el amor al dinero, imagínese que está clasificado como ¿qué? Como la raíz, no de un mal.
de todos los males, porque es como una deidad con D minúscula. O sea, si usted dice, ¿por qué tengo tantos problemas de este tipo? Vea si no ama el dinero. Es que mi matrimonio no funcionó. ¿No será porque había amor al dinero? ¿Sabe que muchos matrimonios truenan no por falta de romance, sino por quién gasta más o quién gasta menos, o quién trae más o quién trae menos a la casa? En otras palabras, usted está en un estado legal de bendición y está en una persona que es la bendición, y esa persona vive dentro de usted, que es la bendición. De una vez le anticipo algo, César, no puedes estar más bendecido. Por eso después de la cruz, ahora fíjese bien, ¿usted dónde tiene que ir a este nivel también? Una vez que después de la cruz, esta es la bendición, Cristo. Yo estoy en Él, Él está en mí, y hay una plataforma legal que me declara bendecido. ¿De qué tamaño es su bendición? No tiene límite. Y Dios le pone un nombre a esta bendición ahora, Arturo. Levante su mano y dígale, gracias, papá, porque el nombre es herencia. Porque el tamaño de la herencia depende de quién. Ojo, fíjese bien, El tamaño de la herencia, esto es glorioso, doctor, es del tamaño de las riquezas de quien hereda. Le hago una pregunta, ¿de qué tamaño es la riqueza del Padre? De ese tamaño es la herencia suya y la bendición. De ese tamaño. Pero el Padre se lo va a suministrar. Porque hablábamos ahorita que Norma Soto ya se enojó ahorita y dijo, nos engañaron mucho, porque nos dieron a entender que el suministro de la herencia dependía de dos cosas principalmente. Ya me pasé de tiempo. Le doy nada más los nombres y luego le seguimos el otro domingo. ¿Sí? ¿Está lista, mija, para seguir el otro domingo? Nos dijeron que tenía que ver con nuestras obras, primero, y segundo, con nuestro nivel de sacrificio. Por eso mucha gente ve la oración como porque dice, como yo me sacrifico, creen que Dios a través de los sacrificios le dice, ya, no sea tan sacrificado mi muchacho, ¿qué quiere? Carro, ahí le va. Mis buenas obras, ya les di a los pobres, ya me porté bien. Y sabe que el Padre jamás va a evaluar por sus buenas obras ni por sus sacrificios. Porque en este pacto y en esta administración de la economía divina, diga conmigo, las buenas obras son resultado de mi nueva naturaleza. En otras palabras, ¿sabe qué es? Normal. Ahora entiende por qué Jesús decía, ustedes pueden dar de alimentar a los necesitados. Ustedes pueden hasta profetizar, hasta echar fuera demonios. Pero si no, ¿qué? Es Corintios 13. Si no tienen amor. Porque ojo, del amor que está hablando aquí, señora Leti, no es de un amor sentimental, es de la manifestación del amor que es Cristo. Por eso ahí le va y no es para que se quede picado así tantito, tigre, ¿sí? Por eso todo lo que hacemos, mijo, incluyendo buenas obras, por supuesto, que deben ser un fruto de nuestra nueva naturaleza, el Padre lo evalúa a usted individualmente. No consulta ni a un apóstol, ni a un profeta, ni a un pastor, ni nada. Él hace una evaluación de ti, pero no en base a tu buena obra, ni de qué nivel te sacrifiques por el reino. Porque ¿por qué Dios ya no lo evalúa por un nivel de sacrificio? ¿Por qué?
Porque con un solo sacrificio nos hizo ¿qué? Perfectos para siempre. Con el sacrificio de Cristo, ¿sabe cómo quedó Él? Ahora evalúa la obediencia, dice la pastora, a la palabra. Pero ojo con esto, a la palabra impartida. No solamente a la palabra escrita, sino, Arturo, a la palabra impartida. Porque la palabra impartida, ¿quién es? El verbo. Fíjese bien, mija, ojo con esto. Una vez que el verbo se le instaló por dentro, Él va a hablar. Él va a hacer. Por eso dice la Escritura, con claridad, ¿sí? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, Cristo dentro de usted está y es. Y si usted lo obedece, aguas con esto porque le estoy tirando curva, ¿eh? Y si usted lo obedece, diga conmigo, es una característica de los maduros. Significa que se le ha ido formando cada vez más. Porque sacrificio no quiero. Sacrificios ya, eso ya está cubierto. Por eso imagínese que hasta cuando usted estaba en una religión, le enseñaron a ofrecer sus tristezas como sacrificio, ¿se acuerda? Al chilladero, ¿verdad? Esta situación por la que estoy pasando, y luego llegaba la abuelita y le decía, mijo, ofrézcaselo como sacrificio al Señor. Le decía la abuelita, así temblando, ¿verdad? ¿Me deja hacerle una broma o se va a enojar? Y como usted estaba bien burro, y yo también, ¿verdad, güero? Pues estábamos burrotes. Pues ¿qué conocíamos de la palabra? Allí va usted y ofreció su sacrificio, ¿no? Te vengo a ofrecer mis tristezas y mi sacrificio. Pero había una expectativa. No, deje usted salvación, doctor. ¿Sabe qué expectativa había? Entre más me sacrifique y entre más buenas obras, Dios me va a dar. Dígale que esté encima de usted, a ti Dios ya te dio por la perfecta obra del Hijo. A ti Dios ya te bendijo por la obediencia del Hijo. A ti Dios ya te sentó en lugares celestiales por la obediencia del Hijo. Pero si algo tienes que tener prisa es que se te forme Cristo. Porque lo que Dios va a ministrarte en el próximo tiempo, en el Cronos, no en el Kairos, porque en el Kairos ya todo está hecho. No tiene que ver nada ni con tus sacrificios, ni tiene que ver nada con tus buenas obras, ni tiene que ver nada con de qué familia vengas, no y tiene que ver nada con el humanismo que te está enseñando la gente. Tiene que ver con la formación de Cristo en ti. Y al entendido, ¿sabe qué dice? Me conviene. Familia, váyase a comer. No se sacrifique tanto. Vaya y disfrute de su herencia en Cristo. Pero tenga muy claro, la formación de Cristo es innegociable. Bendecidos. Los que vienen por primera vez, la señora Leti, pase señora Leti, por favor. Les tiene un regalo. Vengan, por favor, les queremos hacer un regalo a los que vienen por primera vez. Los demás nos vemos el martes. Hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de celebrar, hoy es tiempo de agradecer, pues viví como un esclavo y ahora soy un rey. Perdonaste mis pecados,